Buenas noches. Le doy la bienvenida de la Asociación Electrotécnica Peruana, que esta semana está festejando sus actividades conmemorativas del 70 aniversario. Como ustedes saben, el 70 aniversario se cumple el 13 de enero, es la fecha que figura como fundación de la AEP. El día de hoy corresponde a la conferencia de un tema que la institución lo ha escogido porque es de mucha actualidad, más sabiendo que nuestros conferencistas y panelistas nuestros conferencistas y panelistas que están en el tema de propiciar la elaboración de un Código Nacional de Telecomunicaciones. Entonces, el día de hoy la conferencia será Código Nacional de Telecomunicaciones, beneficios y opciones para el país. La exposición estará a cargo del ingeniero Jorge Menacho y el panel conformado por los ingenieros César Bazán Rubio y el ingeniero Modesto Palma, que se está disculpando, pero entendemos que está ya en camino, o sea, se nos suma al grupo en el momento que llegue, pero es un tema que va a tomar un poquito de tiempo y estoy seguro que ustedes van a querer intervenir en las preguntas y respuestas. He hecho un pequeño resumen del currículum de nuestro expositor y de nuestros panelistas, y lo voy a mencionar al comienzo para, una vez que le dé la palabra a ellos, ya continúen con sus exposiciones. El ingeniero Jorge Menacho es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene estudios de posgrados en Holanda, Inglaterra y Francia, y como galardón tiene la Orden Andina al Mérito en Telecomunicaciones de ACETA, que es la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la CAN, o sea, del Acuerdo de Cartagena. El ingeniero Menacho ha sido director de la Escuela Nacional de Ingeniería Técnica de la UNI, ha sido director y presidente fundador del INICTEL, ha sido gerente general de Entel Perú, ha sido gerente general y vicepresidente de TESAM Perú en la época que llegaba la telefonía satelital. Ha sido vicepresidente de comunicaciones en el periodo 2000-2001, ha sido asesor de ACETA, actualmente realiza sus actividades profesionales como consultor internacional y como asesor del rector de la UNI y del INICTEL, ¿no? Y del director ejecutivo del INICTEL. El ingeniero Jorge Menacho es ha sido catedrático principal de la UNI en cursos como antenas y propagación, sistema de telecomunicaciones por vía satelital, ha sido profesor de posgrado de telecomunicaciones de la Universidad San Martín de Porres, profesor de la Universidad Ricardo Palma en temas siempre de telecomunicaciones y profesor dictando cursos sobre antenas y propagación, talleres de investigación aplicada y formulación y evaluación de proyectos de inversión. El ingeniero César Bazán Rubio, que es mi compañero de promoción de la UNI, promoción 1965, egresado también de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UNI, ha hecho estudios en ESAN, en Bélgica, en la Universidad Libre de Bruselas y en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Es un conferencista permanente en temas de radiación no ionizantes, ha desempeñado funciones en Bélgica, en el sector Ministerio de Comunicaciones de la República de Honduras, en el sector redes nacionales de comunicaciones en Bolivia y Chile, y en Entel Perú en los temas de mantenimiento de redes y sistemas de telecomunicaciones. Ha sido gerente central de operaciones de Entel Perú.
Cuenta con la membresía de Paz, presidente de la Asociación Peruana de Ingeniería Biomédica, Paz, presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima, Paz, presidente del Comité de Sistemas Informáticos del Consejo Departamental de Lima, otros cargos en el Consejo Departamental de Lima y, muy importante, figura como experto en temática brecha digital en el CEPLAN. ¿Dónde está? Me dicen que ha llegado el ingeniero Palma. Muy bien, adelante. Muy bien, me toca justo hacer un recuento del currículum del ingeniero Modesto Palma. Él es egresado también de la UNI, la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con la especialidad en electricidad. Tiene estudio de posgrados de maestría en ciencia con mención en sistemas eléctricos de potencia. Ha trabajado en empresas como Electroperú y Electrolima. Ha pertenecido al Centro Cultural de Ingeniería Eléctrica Santiago Atune de Mayolo de la UNI. Es miembro del AEP y del Colegio de Ingenieros del Perú, donde ha sido dirigente del capítulo de Ingeniería Eléctrica en el periodo 98-99. Ha dictado una serie de seminarios, ha participado en trabajo de investigación sobre simulación de la operación futura de transformadores, ha participado con trabajos presentados en diferentes CONIMERA, tiene experiencia docente en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y ha participado en el proyecto de control de armónicos del sistema eléctrico del sistema Centromín. Actualmente ocupa el cargo de director ejecutivo del Instituto Nacional de Investigaciones y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene estudios de especialización y realiza una intensa actividad académica y de investigación, habiendo realizado trabajos y publicados artículos sobre estudio de máquinas eléctricas puestas a tierra, aerogeneradores y motores Stepper. Muy bien, entonces esta es la presentación de nuestro conferencista y nuestros panelistas. Entonces, para comenzar la exposición, nos hemos dado una temática con el expositor y con los panelistas de un periodo más o menos entre 30 y 45 minutos para el expositor. Inmediatamente pasamos a un break de 15 minutos, que será más o menos a las 8 de la noche, y de ahí regresamos después de 15 minutos para escuchar a nuestros panelistas, que también nos han traído una charla. No sé, Modesto, si hay alguna exposición directa, y inmediatamente esperemos que ustedes participen activamente con las preguntas a nuestros expositores y panelistas. Muy bien, sin más preámbulos, dejo la palabra al ingeniero Jorge Menacho para que trate el tema Código Nacional de Telecomunicaciones, beneficios y opciones para el país. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de la mesa y colegas en general. En realidad, yo quiero hacer uso de la palabra para hacer recuerdos de cuando todavía era estudiante de la Universidad de Ingeniería en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, y aquí tengo dos colegas míos, el ingeniero Oca Miranda y el ingeniero Rivero, que somos de la misma promoción, y recuerdo mucho que la AEP tenía una actividad tremenda en ese entonces, a través del ingeniero Valdés y el ingeniero Puertas, que nos incentivaron a ser miembros adherentes de la AEP y trabajar en la elaboración del Código Eléctrico Nacional. Código eléctrico que aquí me lo han prestado y se los muestro para el conocimiento, y que se viene actualizando permanentemente. Entonces, esta iniciativa de la AEP fue muy bien respaldada por el Colegio de Ingenieros, y posteriormente se ha hecho realidad y existe el Código Eléctrico Nacional, que es el que norma
todo lo que se trata de instalaciones de todos los niveles de tensión y además de materiales y las buenas prácticas de ingeniería. Y de ahí que el colegio también tiene que estar interesado en el tema. Esperemos de que se interesen también el Congreso de la República. Felizmente ahí tenemos un congresista, el ingeniero Mesías Guevara, que creo que aquí el ingeniero Bazán lo había invitado, pero poco tarde, pero él está entusiasmado con el tema y esperemos tener su apoyo, porque lo que se trata es que nuestro país tenga normas y códigos que faciliten la buena ingeniería y las buenas prácticas, de tal manera que no haya problemas ni para el público usuario ni para los operadores. Y así a este antecedente de la EP en respecto a la elaboración del Código Eléctrico Nacional, porque me tocaron años muy interesantes de trabajo estando alumno, pero posteriormente en las múltiples ocasiones que oí conferencias acá de expositores de ese entonces, siempre teníamos paneles similares a estos, y recuerdo mucho uno en el que vino un expositor, el gerente de telecomunicaciones de la Philips peruana, y él tuvo una exposición sobre temas de telecomunicaciones, que eran temas que me interesaban bastante, ¿no? Y intervine mucho en la exposición. Consecuencia de eso, salí invitado por la Philips a participar justamente en esa organización. Este es otro recuerdo interesante de mi estado acá en la EP, y me permitió posteriormente tener el apoyo de la Philips y el apoyo de la UNESCO para tener un posgrado en telecomunicaciones en Holanda. Ahí estuve 2 años y de ahí mi formación de ingeniero electricista me permitió derivar en la especialidad de telecomunicaciones. Entonces, esos son recuerdos interesantes, y yo puedo decir lo siguiente, que la EP siempre ha sido el semillero de las buenas ideas y que siempre se han hecho realidad. Entonces, sin más, yo quisiera empezar también con la exposición que he preparado, que más que nada es un diálogo con ustedes, y en esto ha colaborado bastante el ingeniero Palma, porque yo he hecho una exposición que tenía alrededor de 36 megas, que era muy detallada, y creo que la ocasión no está para eso. Él me ofreció su apoyo en el sentido de enviarme cómo se enfoca desde el punto de vista eléctrico, y de ahí que parte de mi exposición está basada justamente en el apoyo que he tenido como referencia de lo que en electricidad se ha hecho. El Código Nacional de Telecomunicaciones. ¿Cuáles son los fines y objetivos? Los servicios de telecomunicaciones en el siglo XXI se han desarrollado a gran velocidad debido al avance de la tecnología de componentes y a la digitalización. En nuestro país, luego de la privatización, al amparo de la Ley de Telecomunicaciones actual, el texto único ordenado, los operadores de servicios que tenemos realizan el desarrollo de las infraestructuras que lo requieren con el criterio de rentabilidad ante la ausencia de normas técnicas. En este punto quisiera advertir lo siguiente: yo he tratado de buscar por todos los medios posibles qué normas existen justamente para las instalaciones de telecomunicaciones, y lo único que he podido encontrar son algunas referencias en el Ministerio de Vivienda, donde se refiere a las instalaciones de telecomunicaciones en los edificios o centros habitacionales, que sí cubren una parte de las necesidades, pero no de los servicios públicos. Tanto el desarrollo rural como urbano requieren normas técnicas que permitan un desarrollo ordenado. La oferta de servicios en un mercado de competencia requiere que todos los operadores ofrezcan los servicios finales acorde con las recomendaciones de la UIT para garantía de los usuarios. Nosotros somos un país que somos firmantes del acuerdo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, y por tanto la forma como se manejan las comunicaciones en el país están referidas a las recomendaciones de este organismo, así como todos los países miembros.
Entonces, no nos olvidemos que estamos hablando de recomendaciones. Cada país es soberano, basado en estas recomendaciones, hacer sus propios dispositivos legales que ordenen su país. Entonces, estas normas, como digo, le dan la garantía de que si se toman como referencia, los usuarios van a tener servicios de calidad. Los materiales utilizados en la implementación de los servicios sean de mejor calidad para garantizar su durabilidad. Este es el otro punto que también hago referencia al Código Eléctrico Nacional. Cuando se hizo el Código Eléctrico, también se intervino con la calidad de los materiales, los cables, el aislamiento de los cables, etcétera. De ahí que se derivó en ese entonces las fábricas de fabricación de cables de diversas tensiones, la fábrica Pirelli, la fábrica, no sé qué otra fábrica más, había la fábrica Canepa también, y entonces el desarrollo de la producción de cables también se hacía. Bueno, entonces ahora ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de cables estamos hablando? Entonces ahí nosotros no solamente tenemos que hacer que los operadores que están en competencia tengan como base la referencia y las recomendaciones de la OIT para la satisfacción de los servicios, sino también para la durabilidad de las instalaciones. Porque una fibra óptica, que es lo que de eso se trata en este momento, tenemos que pensar de que la fibra óptica puede ser de diversas calidades, pero de tal manera que cuando se haga la implementación, esta debe durar por lo menos 20 años, con la misma calidad. Muy bien, las infraestructuras para las instalaciones de servicios inalámbricos minimicen los efectos nocivos de las radiaciones no ionizantes. Este tema está referido a todo lo que son sistemas inalámbricos, como por ejemplo los sistemas celulares. Entonces, pensemos nomás que en este momento tenemos 3 empresas operadoras de cable de celulares acá en Lima. Y estas 3 empresas operadoras, cada uno tiene su infraestructura de soporte de antenas para sus estaciones base. Entonces se cubre Lima con una serie de estaciones bases de acuerdo a la frecuencia que utilizan. En el caso de Telefónica, 800 MHz, en el caso de Claro, 1400 a 1500 MHz. Entonces el tamaño de las antenas y todo y la cobertura es diferente. Pero de todas maneras, también tenemos el caso de Nextel, que utiliza la banda de 800, 850 MHz, y todas ellas, cada una, trata de cubrir el servicio de celular en Lima, haciendo las instalaciones de sus torres. Entonces ahí viene el problema, porque ya las municipalidades que tienen que dar el permiso para la construcción de infraestructura de soporte de las antenas, se ven en la triste realidad de tener a las comunidades de los distritos o de las municipalidades que, sabiendo que las radiaciones no ionizantes tienen efectos dañinos a la salud que todavía no se saben en qué medida, entonces no permiten la instalación en sus edificios o en sus residencias de torres de soporte de antenas. Y esto también es algo que hay que tener cuidado, porque es evidente que las radiaciones no ionizantes, los efectos están siendo estudiados por la Organización Internacional de la Salud, y se sabe que a la larga los efectos de las radiaciones no ionizantes tienen efectos sobre las células cerebrales. Más que nada cuando usamos el equipo celular y lo ponemos al oído y estamos hablando por él, porque la potencia de transmisión de los celulares hace que las células se alteren. Sin embargo, todavía no hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud tajante sobre esto. Dice cuáles son los valores permisibles. Entonces, las municipalidades tienen, lógicamente, los vecinos que no quieren que se les afecte su vida, como es natural, con la instalación de estos sistemas. Pensemos nomás que dentro de poco, porque ya se han dado 2 concesiones, vamos a tener 2 empresas de celulares más. En total van a ser 5, y cada una va a tener su infraestructura
de soporte. Entonces, en otros países, las infraestructuras de soporte son únicas para varios servicios. Entonces, no es lógico que cada empresa quiera poner su antena y sus estaciones de soporte. Tenemos que vincularlos en alguna manera con normas técnicas, de tal manera que todas utilicen la misma infraestructura base, porque la cobertura sobre Lima, dependiendo de la frecuencia, va a depender más que nada del tipo de antenas que utilicen y no de la estación de la torre de infraestructura. La implementación de infraestructuras terrestres se realiza preservando el ornato de las ciudades. A esto estamos refiriéndonos cuando salimos nomás en cualquier área en cualquier distrito de Lima y empezamos a ver los cables telefónicos y empezamos a ver los cables coaxiales para el servicio de televisión por cable, o vemos nosotros las instalaciones de fibra que están tiradas sobre los postes. Entonces, si no se tienen normas que permitan ordenar esto, nuestras ciudades, por más de que se desarrollen en forma, digamos, acelerada, yendo a la modernidad, va a desdecir mucho porque vamos a tener instalaciones que no están acorde con el desarrollo de las ciudades. Las infraestructuras para los servicios de telefonía, radio, televisión, por cable, fibra óptica, por su naturaleza y diversidad de soluciones técnicas requieren un uso compartido. Las municipalidades que tienen la responsabilidad de autorizar las instalaciones y el uso de infraestructuras requieren normas técnicas de carácter nacional, tal como sucede para las instalaciones de los servicios eléctricos, profesionales especializados para aprobar los expedientes técnicos y dar la conformidad de obra. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que en cada municipalidad que da las autorizaciones de instalación, tiene que haber un ingeniero calificado. Y nosotros tenemos cantidades de ingenieros que nuestras universidades están produciendo, que están formando, y estos ingenieros a veces no encuentran los nichos del mercado laboral correspondiente. Sin embargo, el colegio tiene que verse obligado a tener algún dispositivo legal que ampare la necesidad de que en cada municipalidad haya un especialista sobre el tema. Con esto no estoy quitando, digamos, la responsabilidad que puede tener un ingeniero electricista o que puede tener un ingeniero o un arquitecto, que son en realidad los que deciden en este momento las instalaciones. Si no hay un especialista, no podemos nosotros pensar que el tipo de instalaciones arquitectónicas sean las mismas que para las instalaciones de comunicaciones. Bueno, entonces, esto por ejemplo es el aporte que me hizo llegar el ingeniero Palma. Es una vista de un caos. No sé qué parte del país es, pero existe. Entonces esto hay que evitarlo definitivamente. Las malas prácticas de cómo se tiende el cable, por ejemplo, ¿no? También tenemos que evitarlo. Las nuevas tecnologías se imponen porque traen beneficios, pero también pueden ocasionar problemas que se pueden evitar. Razón por la cual es importante el adecuado seguimiento de su performance. Quien no mide no puede controlar, quien no controla no puede mejorar. Primero es la vida sana. La corriente va a ir por donde usted le permita ir. La normatividad debe ser coherente, se hace camino al andar, por lo que no debemos olvidar que la normatividad es dinámica en la medida de nuestra participación. Y aquí entramos un poco al tema del Colegio de Ingenieros, el Código de Ética del CIP, que en su título primero dice: de la relación con la sociedad, artículo 1, los ingenieros están al servicio de la sociedad, por consiguiente tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. Artículo 6. Los ingenieros ejecutarán todos los actos inherentes a la profesión de acuerdo a las reglas técnicas y científicas, procediendo con diligencia. Autorizarán planos, documentos o trabajos solo cuando tengan la convicción de que son idóneos y seguros de acuerdo a las normas de ingeniería. Los ingenieros que adviertan hechos o condiciones
que en su opinión puedan poner en peligro la vida, la salud, la seguridad o la propiedad, deberán llamar la atención de ello directamente o a través del CIP a quienes sean los responsables para que cumplan con su deber, advirtiendo a las autoridades competentes. Artículo 15. Los ingenieros se esforzarán por ampliar el conocimiento del público acerca de la ingeniería y de los servicios que presta la sociedad. Entonces, esta es una responsabilidad tremenda que tiene nuestro Colegio de Ingenieros. Y siempre es necesario recordar esto porque somos profesionales que estamos formados en este país y por tanto debemos contribuir con nuestra profesión a que nuestro país siga desarrollándose coherente y adelantadamente. Bueno, aquí les muestro algunas vistas de las instalaciones de fibra óptica y los procedimientos del desarrollo de las mismas en las ciudades. Esto es tomado de algunas referencias que se producen en Canadá, por ejemplo. La estructura de una red de planta externa, ahí tenemos, no voy a entrar en detalles, aquí tenemos una red bastante compleja, una red primaria o alimentadora, una red secundaria de distribución, y forman parte de la red de acceso de planta exterior el conjunto de elementos de infraestructura, canalizaciones, cámaras, registros, postes, conductos que permiten el soporte e instalación de los cables que constituyen la parte estructural básica para conectar al abonado desde su vivienda hasta la central telefónica. La elaboración de la implantación de las redes existentes a nuevas redes subterráneas, la nueva red de distribución de planta externa. Ahí tenemos una vista de cómo se procede en este caso. La nueva red de distribución. Luego, nueva red de distribución. Luego, la evolución de la demanda de banda ancha. Ahí tenemos las tasas en velocidad para los diferentes servicios como datos, internet, voz por IP, la parte telefónica, etcétera. Luego, la tecnología con ADSL, con cable módem, con VLCD y con fibra. Entonces, más o menos son las distancias de referencia y las tasas en bits que cada uno de estos sistemas puede soportar. Aquí tenemos otra vista de cómo se hacen el cruce de un extremo a otro. Tiene que hacerse por vía subterránea, porque no es posible que en nuestra ciudad se tenga que parar el tráfico para, digamos, un día para hacer una canalización. Y existen métodos modernos que se llama la microcanalización, que ya se estila en muchos países del mundo. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema de un diseño de una red de fibra, en donde tenemos jardines, tenemos calzadas, tenemos lotes de viviendas, etcétera. La transición de la canalización vertical a una cámara tradicional. No nos olvidemos que la fibra óptica tiene que tener, como la red primaria, es un anillo de fibra óptica, que existe, y existe desde la época en que existía la compañía peruana de teléfonos. Esta red de fibra óptica se construyó, y yo fui testigo presencial de esto, porque fui miembro, representante del Estado en la compañía peruana de teléfonos. Esta red se construyó, existe esta red, y existe la canalización respectiva, y si es que se necesita actualizarla, existen los ductos como para tender nuevas fibras ópticas, pero esta es la red, digamos, que circula toda la ciudad, a cual deben accesar las redes secundarias. Bueno, la forma como se hace la microcanalización. Por ejemplo, aquí tenemos cómo la microcanalización no requiere pues hacer zanjas que normalmente se piensa que debería hacerse, sino simplemente existen métodos casi automáticos para hacerlo. Por ejemplo, el cruce de una calzada, ahí se ve el cruce de una calzada con la microcanalización. Instalando la fibra, vean ustedes que aquí se muestra un ducto de material flexible, y dentro de eso ya va fibra, y entonces esta es la que se pone una vez que se hace lógicamente el microsurco, excavando el hoyo para la cámara de empalme. Eso es cuando va a la red secundaria a conectarse con la red principal,
acoplando la canaleta en la cámara de Palma, y ahí viene, digamos, el acceso de la red secundaria sobre la red de anillo primario. Esta es la máquina cortadora de concreto, cortando el canal en veredas y losetas. Es muy rápido, se va abriendo el canal y se va poniendo la fibra. Entonces no se necesita ni interrumpir mucho el tráfico, ni tampoco estar teniendo postes para colgar de extremo a extremo la fibra, como se está haciendo actualmente. Instalando la canaleta en la microzanja, por ejemplo. Microzanja cruzando una avenida. Ahí ven ustedes que ni se nota la microzanja. Resanando la microzanja, también automáticamente prácticamente. Colocando marcadores de ruta, para que se sepa. Trabajos de mantenimiento, bueno, esto es natural. Entonces, cuando yo presenté la vista de la maraña de cables que había, no debemos permitir que se llegue a eso, hay que evitarlo, como digo. ¿Y cómo? Por ejemplo, he puesto el ejemplo de la fibra óptica, que se puede hacer con la microcanalización. Entonces nosotros, para lograr eso, tenemos que hacer que los gobiernos municipales tengan conocimiento con sus especialistas, para que cuando un operador que quiere hacer instalaciones de fibra, quiera, lógicamente, mejorar la rentabilidad de su empresa, que lo haga, pero no a costa de sacrificar un ornato de la ciudad o sacrificar las cosas de tal manera que pueda llegarse a un caos. Entonces tiene que haber normas que vinculen a esto. Bueno, este es el ejemplo que les quería mostrar. Bien, buenas noches, colegas, ingenieras, ingenieros. Quiero, en principio, agradecer a la Asociación Electrotécnica Peruana por la oportunidad que me da de conversar con ustedes y apoyar a mi profesor, ¿no? Quien yo, este tema que ha planteado, veo una gran oportunidad para todos los ingenieros y para nuestro país principalmente. En este simposio Electrotécnica 2013, quiero aprovechar también para adelantarme al día 13 de este mes, que es el 70º aniversario de la AEP, y también aunarme con un saludo por el Día del Ingeniero Electricista. El tema que me he propuesto lo he titulado Principales aplicaciones y beneficios del futuro Código Nacional de Telecomunicaciones. El tema que pretendo dar esta noche tiene como objetivos que persigo esta noche, y estoy tocando estas aplicaciones y beneficios sobre temas estratégicos, tácticos y operativos que tiene nuestro país en cuanto a telecomunicaciones, y luego a una conclusión y una recomendación. En cuanto al contenido, al objetivo, pretendo señalar y destacar las principales aplicaciones y beneficios que el país obtendría del establecimiento del futuro Código Nacional de Telecomunicaciones. Esto lo voy a hacer mediante la revisión sucinta, apretada sobre algunos temas de carácter estratégico, tácticos y operativos que involucran a la infraestructura de telecomunicaciones del país, en los cuales considero que el futuro código participaría, enfatizando en el soporte técnico al detalle que el Código Nacional de Telecomunicaciones daría al Reglamento Nacional de Edificaciones. Es así que, en cuanto a los temas estratégicos, aquí quiero aclarar que la parte que he coloreado me voy a sumergir un poquito en detalle. En cuanto a la blanca, voy a comentarlo así rápidamente para dar agilidad al tiempo que se me ha impuesto. En cuanto a la visión compartida, antes, por favor, quiero comentar sobre la política de Estado y liderazgo en cuanto a las telecomunicaciones, pues
Solamente quiero decir que no existe una política de Estado y tampoco hay liderazgo. En cuanto a la sociedad de la información y del conocimiento, es una aspiración que tenemos todos los peruanos. Ya el mundo está avanzando, está ingresando, y nosotros como peruanos todavía estamos a la saga. En cuanto a la brecha digital, también no solamente es una brecha tecnológica, sino una brecha socioeconómica, cultural. Estamos prácticamente, somos analfabetos digitales. Ahora sí, entramos a la parte de una visión prospectiva del futuro. El CEPLAN tiene planteado para el bicentenario, para el año 2021, que se cumple dentro de 8 años, o 200 años de nuestro país, y ha planteado una visión compartida del futuro. En cuanto a visión, sabemos que se trata de diseñar un escenario al cual nosotros queremos llegar en un tiempo determinado. Y para esa época, el CEPLAN, que es el responsable del planeamiento estratégico del país, propone esta visión, pero analizando los antecedentes no existe la variable, no existe la temática de telecomunicaciones. De modo que le voy a dar la lectura para que todos se involucren. Por otro lado, también hay que ver que el CEPLAN está dando marchas y contramarchas, ¿no? Ya tuvo un plan para el año 2025, tiene otro para el 250, y cada vez que hay un director un presidente directorio que lo cambia, nuevamente está analizando y está mejorando. Todo es perfectible, pero en estos momentos eso es lo que existe. Y dice, para esa época, para el 2021, somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de Derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y una alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas. Existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social y los recursos naturales que aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental. Faltan 8 años para el 2021 y cada uno deduzca si lo vamos a alcanzar. Ojalá, ¿no? Por favor. En cuanto al plan, al tema estratégico, en cuanto a la competitividad, tenemos el World Economic Forum, que es el foro mundial, que es una entidad internacional que está monitoreando en cuanto a la competitividad del país y del mundo. Y este es un esquema donde estamos en el índice de competitividad, estamos en el puesto 67 de 150 países alrededor, y tiene 12 columnas clasificadas en 3 líneas: el factor de innovación y sofisticación, refuerzos de la eficiencia y requisitos básicos. Dentro de los requisitos básicos está la infraestructura disponible. Al hablar de infraestructura disponible no significa que solamente estamos hablando de telecomunicaciones, sino redes eléctricas, viales, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, en fin. Y en cuanto a las telecomunicaciones ya vamos a ver más adelante. Esto es algo más ya en detalle: el índice de competitividad para el 2010, para el 2011. En el campo de la infraestructura, donde no solamente estamos hablando de telecomunicaciones, en el año 2010 ocupamos el puesto 88 y para el 11 está igualito, o sea, no hemos avanzado. Lo mismo aquí, el índice de competitividad global, para el caso ya de la región latinoamericana, estamos en el 4º lugar, ¿no? Con la posición 6-7.
¿Y qué es la banda ancha? Ya la UIT, ya lo ha dicho mi profesor, define al acceso de la banda ancha como el acceso que es capaz de contener al menos un canal que puede soportar una velocidad superior de velocidad primaria entre 1.5 megabits por segundo a 2 megabits, o de soportar una velocidad de transferencia de información equivalente. Estos son unos ejemplos de velocidades donde se tiene el tipo de descarga, página web simple de 160 kilobytes, una portada de la UIT de 750, 5 megabytes de música, 200 megabytes de video clip, película de baja calidad y el DVD de alta velocidad. Estas son las velocidades, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, un DVD de alta calidad de 4 gigabytes para 50 kilobits, necesitaríamos una semana para que llegue. En cambio, con 100 megabytes, 5 minutos. Y lo mismo, bueno, este es un ejemplo nada más de las velocidades. Aquí están las tecnologías, está la tecnología ADSL, el cable, modem y la fibra óptica. Velocidad de promedio de banda ancha, vemos que Japón, ¿no?, tiene con 61 megabytes por segundo, y sigue Corea. Nosotros no aparecemos, ¿no? Bueno, estamos parecidos por acá en uno casi cerca de México. Aquí les muestro una infraestructura en otra forma de ver ya gráficamente a lo que nos ha explicado el profesor. Una red de telecomunicaciones tiene una red de acceso, una red de transporte y la cabecera que involucra a la empresa operadora. Esta es una red de transporte de fibra óptica, la que existe en estos momentos y la que se ha propuesto con la fibra óptica. Esta es la red de acceso de cobre actual, donde tenemos la planta interna de la central telefónica, la planta externa que puede ser subterránea, aérea, y esto es algo que ya también pueden ustedes encontrar algún parecido, ¿no?, en algún lugar de nuestra Lima o de nuestro país. Aquí lo mismo, la red de acceso de fibra óptica, naturalmente que no se puede cambiar directamente a la red de cobre, entonces hay posibilidades cuando la red de cobre se combina entre red de cobre y fibra óptica, y cuando la red de cobre solamente llega a 300 metros, llega a un nodo, aquí se coloca a 100 metros, y aquí la fibra óptica casi está ya a la entrada del hogar, de la casa, del edificio, y aquí cuando el FTTH que ha mencionado el profesor, ya se cambia totalmente la fibra óptica desde la central hasta el interior del edificio, de la oficina, del ministerio, en fin. Aquí estamos un cableado estructural. Y esto es, aquí está lo mismo de anteriormente, ya traducido al inglés, ¿no? Fiber to the node, fiber to the cabinet, fiber to the building, y lo que aspiramos aquí en el Perú a tener el fiber to home, ¿no?, HTT, que es la que tiene mayor capacidad y la mayor velocidad. Aquí vemos la central telefónica y las de empresa y el hogar. Aquí tendríamos la fibra óptica, el cobre, el uso del cobre, y aquí la fibra óptica. Bien, seguimos con las principales aplicaciones. Dentro de los temas tácticos, he encontrado conversar un poco sobre la privatización de las telecomunicaciones, la operadora dominante y entes normativos y reguladores. Para comentar la parte anterior, para comentar sobre la empresa de los aspectos tácticos, antes
Cuando comento sobre la ley de telecomunicaciones, la privatización, ahí se encuentran varios errores que se cometieron. Claro, no vamos a mejor a la ahí. En cuanto a la privatización, pues recordamos con el señor Menacho, ¿no? Ya recordamos después de más de 20 años que se cometieron muchos errores que ahora se está pagando, porque tenemos hasta ahora una operador dominante y entes normativos y regulador bastante débiles. En cuanto a la Ley General de Telecomunicaciones y al Código Nacional Eléctrico, la Ley General de Telecomunicaciones, que la voy a comentar también, esta ley data pues del año 71, en la época, la 19020, la época del gobierno militar, pero ha sido transformada por varios tubos del año 93, 2004, 2007 y hasta último del 2012, donde, como se dice desde el punto de vista del sistema, hay muchos parches que crea problemas. Entonces, después de 20 años, se encuentra que está en estado de obsolescencia técnica y funcional. Actualmente hay un nuevo proyecto de ley en el Congreso de la República, donde se está trabajando para presentarlo y ser aprobada una nueva ley de telecomunicaciones para ahorrarnos ya la anterior, que es obsoleta. En cuanto al Código Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de Edificaciones se soporta en estos momentos, ¿no?, sobre el Código Nacional de Electricidad, faltando pues el Código Nacional de Telecomunicaciones, que vamos a ver más adelante cómo es que es necesario este Código Nacional de Telecomunicaciones. En cuanto a la Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal de la Fibra Óptica, solamente voy a comentar el primer título de disposiciones generales, porque en el título 2 tiene la infraestructura esencial de la banda ancha, el título 3 de la generación de contenidos y aplicación de información de capacidades, el 4 de los organismos competentes, 5 régimen de infracción. Esta ley está por reglamentarse, que fue aprobada el año pasado en julio aproximadamente, y dieron 6 meses, de modo que por estos meses, si la suerte nos lleva bien, estaría ya por aprobarse el reglamento. En cuanto a la ley, el título 1 sobre disposiciones generales, ¿cuál es el objeto de esta ley? El propósito de la ley es impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la banda ancha en todo el territorio nacional, tanto en la oferta como en la demanda por este servicio, promoviendo el despliegue de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales como medio que favorece y facilita la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la seguridad del país y la transformación organizacional hacia una sociedad de la información y del conocimiento. En cuanto al artículo 2 de esta disposición, dice, respecto a la promoción de la banda ancha, el Estado promueve la banda ancha y su aprovechamiento por parte de toda persona como medio que coadyuva al efectivo ejercicio de sus derechos a la educación, la salud, el trabajo y sus libertades de información, expresión, opinión, empresa y comercio reconocidos constitucionalmente. También en el caso del artículo 3 sobre declaración de necesidad pública e interés nacional. Entonces, esta ley la han declarado de necesidad pública e interés nacional. ¿Por qué? Porque establece que la construcción de una red dorsal nacional de fibra óptica que integre todas las capitales de las provincias del país y el despliegue de redes de alta capacidad que integren a todos los distritos a fin de hacer posible la conectividad de banda ancha fija y o móvil a su masificación en todo el territorio nacional en condiciones de competencia. Asimismo, el acceso y uso
de la infraestructura asociada a la prestación de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos, incluida la coubicación, así como el uso del derecho a la vía de la red nacional con la finalidad de facilitar el despliegue de las redes de telecomunicaciones necesarias para la provisión de la banda ancha. Aquí con esto nos está diciendo que toda la infraestructura que tiene el país, de las redes eléctricas, los caminos, los oleoductos, por ahí es donde se tiene que pasar una fibra óptica. Asimismo, da una definición de banda ancha. Nosotros hemos visto en los gráficos las velocidades, ¿no? Y efectivamente la velocidad, como se sabe, no se trata de una velocidad determinada, sino es una capacidad. Y dice que para los efectos de la presente ley, entiéndase banda ancha a la conectividad de transmisión de datos, principalmente a Internet, en forma permanente y de alta velocidad, que le permite al usuario estar siempre en línea a velocidades apropiadas para la obtención y emisión interactiva de información multimedia y para el acceso y utilización adecuada de los diversos servicios y aplicaciones de voz, datos y contenidos audiovisuales. Asimismo, dice que el MTC determina y actualiza periódicamente la velocidad mínima para que una conexión sea considerada como acceso a Internet de banda ancha, que será aplicable con independencia de la ubicación geográfica de los usuarios. El OCIPTEL determina y actualiza periódicamente otras características técnicas de las conexiones a Internet de banda ancha. Aquí solamente para mencionar lo que nos está faltando ahora en el caso de la banda ancha móvil, que la operadora dominante está forzando y parece que se va a ceder, que es la extensión o la ampliación de los contratos de concesión. Y se ha escuchado ya a las altas autoridades de que se le ha puesto como condición para aprobarle una mayor calidad, pero sin embargo no existe todavía un plan nacional de calidad para la telefonía móvil. Entonces es un punto que no sé cómo es. Eso podría ser considerado como una discriminación o un favoritismo, puesto que hay 3 operadoras en estos momentos y van a venir 2 más. Y sin un plan, así como hay un plan de numeración, como hay un plan de frecuencia, estaría faltando el plan de calidad. Existe uno que está dado desde el año 2005, pero es para los antiguos servicios. En cuanto al reglamento de edificaciones, este es un reglamento que contiene principalmente 3 títulos: el título de generalidades, el título de habitaciones urbanas y el de edificaciones. Pero, ¿qué son habitaciones urbanas? Una habitación urbana es el proceso de convertir un terreno rústico en urbano mediante la ejecución de obras de pistas y veredas, distribución de agua y saneamiento, distribución de energía eléctrica y alumbrado público, redes de distribución de gas y redes de comunicaciones. Las habilitaciones urbanas pueden ser ejecutadas progresivamente. Las nuevas habilitaciones urbanas requieren de la licencia de obra del municipio respectivo para su construcción. Las antiguas o existentes requieren de conformidad de obra del municipio para regularización de la propiedad ante los registros públicos, ante la SUNAR. También es el lugar o espacio urbano donde se pueden instalar redes de telecomunicaciones alámbricas o inalámbricas, redes de semaforización para seguridad vial, redes de videovigilancia para la seguridad ciudadana, redes de telecomunicaciones en infraestructuras existentes como las viales, eléctricas y ductos de hidrocarburos. Aquí hay unos ejemplos de una red alámbrica, ya la pasé anteriormente, desde la central telefónica, dentro de la planta interna, de la planta externa está, y este es el ingreso de una casa. Red de seguridad de videovigilancia, ya también es conocido por todos nosotros, casi todos los distritos lo tienen. La red de semaforización inteligente, esto todavía no está funcionando, no es la solución inmediata porque todavía hay muchos vehículos y no se trata de
todavía no hay una sincronización entre los centros de control de la Municipalidad de Lima, hablando de Lima, ¿no? Y los centros de control de los distritos. No hay una sincronización, entonces la ola verde que conocemos no está funcionando como óptimamente. Pero, ¿qué son edificaciones? Edificación es la obra de carácter permanente cuyo destino es albergar actividades humanas, comprende a las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ellas. Este edificio es considerado como una edificación y pueden ser de carácter privado o público. Incluye viviendas unifamiliar, multifamiliar, comercio, mercados, bancos, grifos, casos, centros, clínicas, hospitales, colegios, universidades, hoteles, resorts, estadios. Entonces, estas edificaciones necesitan comunicaciones. Así tenemos en las oficinas, ¿no? El cableado de fibra óptica, de cobre, o también inalámbricas, las edificaciones multifamiliares, los gasocentros, cada isla, cada expendedor funciona como un microcomputador que al final van a las oficinas donde hay un servidor que controla la venta y el consumo y además sirve para gestionar el negocio. En cuanto a los centros comerciales también, cuando nosotros vamos a hacer las compras y presentamos nuestra tarjeta de crédito, pasa por el cajero automático y ese cajero se comunica con el banco. Lo mismo los bancos y la cajero automático. La red hospitalaria, ¿no? La telemedicina. ¿Cuántos de ustedes tendrán alguna experiencia al respecto? Negativa de repente, ¿no? Yo tengo una que tuve un familiar que fue operada debió ser operada en Angamos, pero no tenían el tomógrafo especializado, de modo que en la noche tuvo que trasladarse a Rebagliati. Efectivamente, por algunas razones me facilitaron y salió 2 de la mañana, salió ya la tomografía. Nos presentamos nuevamente a la sala de operaciones de Angamos y me pidieron la radiografía, la tomografía. Pero le dije, ¿cómo esto no pasa por la red que los interconecta? No, me dice, tiene que traerla. Bueno, en la noche, madrugada, fui, lo conseguí, moviendo algunas palancas, como se dice. Me dieron la radiografía, regresé y tampoco se podía operar. Me dice, falta el dictamen del médico que ha tomado, ¿no? Esas son cosas que ya no deberíamos tener en estos momentos, ¿no? Pero está ocurriendo, ¿no? Cualquier nave muy alta o muy baja no hay la seguridad. En cambio ahora con los 8 radares interconectados con VISAT, ¿no? Van a poder tener más seguro el espacio aéreo. Bien, en cuanto a la siguiente, que son los reglamentos, el siguiente, las generalidades en cuanto al título 1 del reglamento. Está la norma, tiene norma la G010 que trata de consideraciones básicas, la norma G020 principios generales y la norma G30 derechos y responsabilidades. Solamente voy a comentar sobre las normas que están a color. La norma G010 son consideraciones básicas. En el artículo primero, el reglamento dice que el reglamento tiene por objeto normar los criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de las habitaciones urbanas y las edificaciones, permitiendo que de esta manera una mejor ejecución de los planes urbanos. Es la norma técnica rectora en el territorio nacional que establece los derechos y responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso edificatorio con el fin de asegurar la calidad de edificación. ¿Quiénes son los actores que intervienen en el proceso edificatorio? Están los propietarios, los promotores, los constructores, los ingenieros y principalmente las municipalidades. La norma también dice en su artículo 2 que el reglamento es de aplicación obligatoria para quienes desarrollen procesos de habilitación urbana y edificación en el ámbito nacional, cuyo resultado es de carácter permanente, público y privado.
bueno, estamos escuchando que las edificaciones aquí en Lima, por lo menos conocemos, casi el 80% no lo hacen con las normas, ¿no? Todos construimos nuestra casa autogestionada, ¿no? No necesitamos ingenieros, no. Y los caminos ya en el interior del país, parece que todos conocemos también que los mejores caminos son cuando sueltan un burro y siguen la ruta, ¿no? que trace, ¿no? Pero existe esta norma, ¿no? Que es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y esta norma, dentro de sus consideraciones básicas, del artículo 5 dice: para garantizar la seguridad de las personas, la calidad de vida y la protección del medio ambiente, las habitaciones urbanas y edificaciones deberán proyectarse y construirse satisfaciendo las siguientes condiciones: seguridad, funcionalidad, habitabilidad y adecuación al entorno y protección al medio ambiente. En cuanto a la norma G020, principios generales, el artículo 1 establece que para cumplir con su objetivo, el presente reglamento se basa en los siguientes principios generales: de seguridad de las personas, de la calidad de vida, de la seguridad jurídica, de la subordinación del interés personal al interés general y a un diseño universal. Seguimos. En el título 2 sobre las habilitaciones urbanas, la norma GH010 de alcance y contenidos y la S40 de red de instalaciones de comunicaciones. Esta norma, en su artículo 3, establecen que las normas técnicas del presente título comprenden los componentes estructurales, o sea, están los ingenieros civiles para la estructura, las obras de saneamiento, los ingenieros sanitarios, las obras de suministro de energía, los ingenieros eléctricos, y de comunicaciones, los ingenieros de telecomunicaciones o electrónicos. Y están compuestas por redes de distribución de energía eléctrica, redes de alumbrado público, subestaciones eléctricas y redes de instalaciones. Estamos hablando de las habilitaciones urbanas. El artículo 2, como alcance también, dice que la presente norma es de carácter obligatorio para los solicitantes de una habilitación urbana, sean personas naturales o jurídicas, y para los responsables de las instalaciones y o construcción de infraestructura de telecomunicaciones. Señor Bazán, le falta mucho todavía. Ya la hora está avanzada. Bastante avanzada. Pasamos a la parte de edificaciones. Una más, otra, más, hasta una amarilla. Seguimos. Bueno, acá anteriormente, solamente para remarcar que esta norma establece que el proyecto debe ser firmado y sellado por un ingeniero electrónico de telecomunicaciones habilitado por el Colegio de Ingenieros. También, ¿qué es lo que debe presentar? Una memoria descriptiva, un plano y un presupuesto. Y lo mismo en cuanto a la aprobación del proyecto en las municipalidades, el mismo tiene que es responsabilidad de las municipalidades, pero tiene que ser revisado por un ingeniero electrónico de telecomunicaciones y colegiado. Seguimos. Lo mismo el proyecto de análisis en ejecución, también por un ingeniero colegiado. Seguimos. Aquí en edificaciones, ya para terminar, se tiene la norma G10, alcance y contenido, la G020 y muy parecido a las hechas en las habilitaciones urbanas. De modo que vamos a pasar. Seguimos. Otra. Y aquí también el proyecto debe ser revisado o aprobado por un técnico de telecomunicaciones. Seguimos. Otra. Aquí está, esta norma establece que la aprobación del proyecto, que estará a cargo de la municipalidad, deberá ser previamente refrendada por un ingeniero electrónico de telecomunicaciones colegiado y habilitado por el CIP. Seguimos en la parte en el caso de que se procede, ya la obra está hecha y se necesita inspeccionar, entonces el colegio envía a los supervisores de obra. Bueno, en fin, ya he revisado los temas técnicos y operativos. Pasamos a las conclusiones. Considerando
los temas precedentemente analizados en su estado situacional y con visión prospectiva de futuro inmediato de aplicaciones y beneficios posibles, se concluye que es necesario disponer de un Código Nacional de Telecomunicaciones como soporte científico y tecnológico para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones del país. El Reglamento Nacional de Edificaciones requiere de un Código Nacional de Telecomunicaciones como soporte tecnológico al detalle para garantizar la seguridad de las personas, de las inversiones, propiedades, calidad de vida, confort y cuidado del medio ambiente. Y como recomendación, sugiero declarar de necesidad y utilidad pública la formulación y aplicación de un Código Nacional de Telecomunicaciones con carácter de ley. Y 2, gestionar su formulación ante los órganos del Estado pertinentes, sea el Congreso, el MTC, Vivienda, Indecopio, CITEL, en coordinación con el INTEL, la AEP y el CIP. Eso sería todo. Bueno, muy buenas noches. Para agradecer al ingeniero Néstor Vargas la invitación a este importante foro. Ya la AEP tiene tradición pues, de estar presente en lo que corresponde a los temas de interés nacional. Tenemos acá pues el Código Nacional Eléctrico de Perú y con las versiones actuales del Código Nacional de Electricidad. Los que somos electricistas conocemos que para hacer un proyecto, para hacer una obra del sector energético, nos basamos en normas. Tenemos el Código Nacional Suministro y el Código Nacional Utilización vigentes. Tenemos una norma de calidad de servicios eléctricos y otras normas correspondientes. Si vemos el Código Nacional de Electricidad Suministro versión 2011, es bien claro en el momento de plantear los objetivos. Dice que el objetivo es establecer reglas preventivas que permitan salvaguardar a las personas de la concesionaria, de los contratistas en general, o terceros o ambas, y las instalaciones durante la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones tanto de suministro eléctrico como de comunicaciones. Siempre interviene comunicaciones, pero bastante en forma somera. Y sus equipos asociados, cuidando de no afectar las propiedades públicas y privadas, ni el ambiente, ni el patrimonio cultural de la nación. Esta tiene alcance y tiene su arbitrariedad de uso. Nosotros también conocemos que el sector eléctrico está organizado en generación, transmisión, distribución y utilización. Y para cada etapa tiene sus normas, desde el transformador, la distancia de seguridad, hasta los enchufes y tomacorrientes. Vemos que todo está normalizado. Y lo que no vemos en el sector telecomunicaciones. Es por eso que yo felicito pues a la AEP para organizar este foro, en el que va a permitir pues tener un Código Nacional de Telecomunicaciones. Algo similar al que nosotros manejamos, al sector eléctrico, y que sea pues, ya el ingeniero Bazán lo ha redactado bien, Código Nacional de Electricidad, un gran bloque, el Código Nacional de Telecomunicaciones y todo amarrado con el Reglamento Nacional de Edificación. Esto va a permitir pues que nuestras infraestructuras de telecomunicaciones pues sean seguras y eficientes. Un poco revisando la Ley Nacional de Telecomunicaciones, yo quisiera también un poco, en este caso la del 93, en la que indicaba, ¿no? En el artículo 2 dice: declara de interés nacional la modernización y desarrollo de las telecomunicaciones dentro del marco de libre competencia. Su fomento, administración, control corresponde al listado de acuerdo a la presente ley. Hay una parte que me llamó la atención, dice en el artículo 6, el Estado fomenta la libre competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, regula el mercado, de forma que se asegure su normal desenvolvimiento, se controle los efectos de situaciones de monopolio, se eviten prácticas y acuerdos restrictivos derivados de la posición dominante de una empresa o empresas en el mercado. ¿No? Entonces, si nos preguntamos, ¿a quién beneficia esta ley, no? ¿Le beneficia al usuario? ¿No? Como reflexión. Y también haciendo un paralelo con el sector eléctrico, nosotros hablamos generación, transmisión, distribución, utilización. Esta ley también indica en el capítulo 2 los servicios de telecomunicaciones. Hay una clasificación general, indica servicios de portadores. Si hacemos una analogía sería el tema de transmisión.
Entonces, el servicio de portadores, se considera servicio de portadores aquellos servicios de telecomunicaciones que promocionan la capacidad necesaria para el transporte de señales que permiten la prestación de servicios finales de difusión y de valor añadido, ¿no? Entonces, ese es el paralelo que nosotros tenemos que hacer en el momento de formular el Código Nacional de Telecomunicaciones. De igual manera, en el capítulo 4 también habla de teleservicios y servicios finales, en la que corresponde pues el servicio telefónico, fijo y móvil, servicio de telex, servicio telegráfico, servicios de comunicaciones, radioaficionados, móvil y buscapersonas, entre otros. O sea, tenemos una ley también bastante ya obsoleta para nuestro tiempo, en la que también se está discutiendo un nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones, pero tiene que llegar a algo final, que es el Código Nacional de Telecomunicaciones. Ya el ingeniero Menacho lo ha expuesto muy bien, en la que nuestra ley pues ha permitido solamente desde el punto de vista de rentabilidad, sin ver o sin promover las normas técnicas que se desarrollan tanto para la elaboración como la ejecución del sector telecomunicaciones. Esta oferta de servicios es un mercado competitivo, pero no vemos todavía los efectos de este mercado competitivo, y asimismo nos ha podido mostrar en forma gráfica, no cómo está la ciudad, lo que corresponde a redes de comunicación. Vemos cables telefónicos, cable coaxial para cable por televisión, fibra óptica. Todo eso tendría que, depende de regularse como la convergencia de los servicios, o sea, una sola infraestructura que pueda transmitir voz, datos y videos, ¿no? Entonces tenemos que también, eso tendría que llevarse en el Código Nacional de Telecomunicaciones, o sea, normalizar, para ser más eficiente la infraestructura de telecomunicaciones. De igual manera, ¿no? En el sector eléctrico, todo proyecto o toda obra participa un profesional del sector eléctrico, y lo que no vemos mucho, ¿no? En el sector telecomunicaciones, es muy poco la presencia del ingeniero electrónico, del ingeniero de telecomunicaciones. Entonces este código tiene que resaltar por la importancia del profesional en este sector. Entonces son puntos importantes que debemos nosotros mencionar en nuestro proyecto de Código Nacional de Telecomunicaciones. No va a permitir que nuestros egresados de ingeniería, de tanto electrónica como comunicaciones, puedan tener un mercado, ¿no? Permanente, en la que puedan pues llevar sus conocimientos a la práctica desde el punto de vista científico, tecnológico y de costos. Entonces también la normativa tiene que ser dinámica, ¿no? Este Código Nacional Eléctrico, tenemos acá nuestra primera versión. Yo voy a pedir al ingeniero Néstor Vargas digitalizarlo, ¿no? Hay que escanearlo y tenerlo en la red, ¿no? Este es el primer paso que dio el país a través de la AEP. De igual manera, yo pienso que la AEP va a ser pionera en formular el Código Nacional de Telecomunicaciones, depende ya en la versión digital, ¿no? Entonces ese es el compromiso de todos los ingenieros, los profesionales que participamos con la AEP. Bueno, ya el ingeniero Menacho ha hablado mucho de la microcanalización. Es una forma muy interesante de poder llevar la infraestructura de telecomunicaciones a menor costo. Las zonas urbanas van a ser beneficiadas porque son redes subterráneas y muy fácil de instalar. Bueno, en realidad el tema es bastante amplio. Este tema, yo sé que la AEP va a continuar fomentando la discusión en la que permita pues la participación de todos los profesionales del sector, no solamente electricistas, electrónicos, telecomunicaciones, también ingenieros civiles. Entonces es un código multisectorial que va a permitir pues que nuestro país esté a la altura de los países del mundo. Yo he estado revisando en internet, muchos países tienen su Código Nacional de Telecomunicaciones, ¿no? Muchos países. Y nuestro país, pues, en el sector de telecomunicaciones está rezagado en lo que corresponde a normalización. Ingeniero Néstor Vargas, señor asistente, yo quisiera agradecer por la invitación a este evento que permite, pues, que nosotros podamos brindar nuestra posición y que el Código Nacional de Telecomunicaciones sea, pues, una realidad lo más pronto posible. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Palma. Ha hecho una buena sintetización el ingeniero Palma. Yo creo que hemos tenido 3 expositores magníficos. Muy bien, entonces ya puesto con líquido y con algo de... Ingresamos a preguntas.
Ay, pero nos olvidamos de la falsa. Muy bien, entonces yo les agradeceré. Si tienen alguna pregunta, por favor, comenzamos. Por favor. Buenas noches, señor Jorge Menacho. Tengo una inquietud. Tuve la oportunidad hace varios meses de visitar la ciudad de Iquitos y me llamó poderosamente la atención el uso quise usar el internet con mi computadora portátil y prácticamente me da ganas de llorar porque es muy lenta, no entra, ¿no? Entonces me pregunto si para la ciudad de Iquitos, ahora que le he escuchado el charla interesante, y para esta línea de transmisión que tienen contemplada de Yurimaguas a Iquitos, una línea de alta tensión, o si es realidad el tren que van a hacer también de Yurimaguas a Iquitos, con 500 kilómetros. No sé por dónde iría la fibra óptica, o iría o no iría también, no sé. ¿Podría dar una explicación? Muchas gracias, ingeniero Reinaga. Mire, quiero hacer una precisión importante, considero yo. Cuando se habla de banda ancha, siempre pensamos que nos estamos refiriendo a fibra. Y la banda ancha no solamente se da con fibra, se da también por medios inalámbricos, medios satelitales y inalámbricos terrestres. Entonces, cuando yo lo oigo a nuestro presidente de la República y dice que va a hacer la inclusión social, a él le falta un año y algunos meses más. Yo creo que no lo va a ver esa fibra, porque un desarrollo de la red dorsal va a llevar muchos años. Y seguramente la inclusión social, si piensa solamente en fibra, no se hará hasta el año 20 o 25. Entonces, no podemos excluir de la banda ancha los medios inalámbricos. Aprovechando la pregunta del ingeniero Reinaga, le digo, el caso de Iquitos es un caso típico del grado de aislamiento que existe en nuestros pueblos de la Amazonía con respecto a la capital. El único medio de enlace con Lima es una antena vía satélite que se puso en la época de Entel. Recuerdo mucho que prácticamente se paró la ciudad de Iquitos, yo estaba de gerente general de Entel, y tuvimos que hacer los esfuerzos para poner en operación esta estación. Estación que hasta ahora es la única que provee el enlace, porque la otra posibilidad era llevar justamente por el oleoducto norperuano. Ese oleoducto se construyó, que tiene una serie de estaciones de bombeo a lo largo, y si hubiera existido la posibilidad en ese momento técnicamente de poner una fibra óptica, había que ponerla, porque una red como una red de bombeo de un oleoducto requiere lógicamente un sistema de control para estabilizar la presión del petróleo que pasa por el oleoducto, porque eso pasa por la selva, sube por los Andes y baja por la costa. Entonces, en ese momento la tecnología no estaba dada en fibra como para hacerlo. En este momento sí es posible. Entonces, ante tu pregunta, las dificultades que tiene en Iquitos es porque existe una red satelital, que dicho sea de paso, Telefónica no ha hecho, ni siquiera ha pensado en hacer algo, porque no es un negocio. Iquitos es una ciudad que para ellos no representa un negocio. ¿Y por qué? Los criterios de rentabilidad priman sobre cualquier cosa. Esa estación, ya les digo que fue construida por Entel, todavía es la única operativa. La otra alternativa es poner por el oleoducto que existe, habría que repotenciarlo. La otra por las otras alternativas, carreteras o cualquier otro sistema que provea la infraestructura. ¿Por qué hablo esto? Porque simplemente cuando se hace un tendido de fibra óptica, el 70% del costo es la infraestructura, el 30% es el costo de la fibra. Entonces, si queremos hacer un desarrollo de una red dorsal y que interconecte todo el Perú con fibra, tenemos que pensar en emplear todos los medios posibles, redes de alta tensión, oleoductos, gasoductos, carreteras, etcétera, para llegar a ese objetivo.
Si no, no vamos a cumplir con el objetivo de tener con una red dorsal interconectada al país. Pero se debe emplear todos los medios tecnológicos para hacer una inclusión social de inmediato, porque el ámbito rural no puede esperar tanto tiempo. Si queremos hacer una inclusión social, tenemos que emplear también medios inalámbricos. Entonces ahora, cuando hablamos de satélites, estamos pues con tecnologías satelitales que en la época en que nosotros hicimos ese enlace con Iquitos, trabajaban en banda C. En la banda C, que es de 7 GHz más o menos de subida y 4 GHz de bajada. En este momento tenemos ya satélites que trabajan en la banda KA. La banda K es una banda muy grande, que estamos hablando de 27 a 30 GHz. Y tenemos una capacidad en esa banda para poner cualquier cantidad de comunicaciones. Entonces, banda ancha por satélites se puede hacer, pero usando tecnologías modernas. Entonces, ambas tecnologías no son excluyentes, son complementarias. Y son tan complementarias que países altamente desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Rusia y otros países, tienen al mismo ritmo y en la misma forma como desarrollan sus redes terrestres de fibra o terrestres inalámbricas, también desarrollan sus sistemas satelitales. Si no, el sistema satelital ya habría desaparecido. Entonces, la banda ancha no es inherente de fibra. La banda ancha consiste en una capacidad que tiene el medio para poder transmitir alta capacidad, cualquiera que sea este medio. Muy bien, muy agradecido, ingeniero Menacho. Otra pregunta, por favor. Ingeniero Celada, por favor. Ingeniero Menacho, están bombardeando. He escuchado con mucho interés esta explicación de lo que se requeriría para tener el Código Nacional de Telecomunicaciones, y yo quisiera preguntarle algo quizás un poco previo. ¿Cuál cree usted que son las causas por las cuales no tenemos un Código Nacional de Telecomunicaciones? Hace 40 años que salió un código eléctrico, hace más de 50 años. No es falta de capacidad de los ingenieros, no es falta de empeño de la gente que está en el sector. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país para que no podamos tener en este momento un Código Nacional de Telecomunicaciones? ¿Cuáles cree usted que serían? Bueno, hay muchas causas, pero creo que tenemos que ir un poquito atrás en la historia, sin tener que parcializarme con la libre competencia o con la propiedad del Estado. Cuando yo estuve en Entel, que era una empresa del Estado, todos los desarrollos tecnológicos que después han servido como plataforma para que Telefónica pueda ofertar servicios han sido hechos por Entel. Fibra óptica, satélite, celular y todo lo que es telefonía rural. Sin embargo, ¿con qué normas trabajábamos en esa época? Nosotros teníamos en Entel una asesoría de Bell South de Canadá. De Bell Canadá, no Bell South, sino Bell Canadá. Bell Canadá es la empresa estatal de comunicaciones canadiense, que ahora ya es privatizada. Esta empresa nos trajo muchos especialistas en todos los campos y nos permitió hacer normas internas de instalaciones que nos servían de referencia. En el caso de Lima, la compañía peruana de teléfonos trabajaba con la codificación que tenía la ITT, porque no se olviden que la nacionalización de Lima, de la telefonía en Lima, ha sido tomando la nacionalización de la compañía peruana de teléfonos, que en ese momento era la ITT del Perú. Entonces, había normas. Con eso quiero decir que simplemente siempre se ha trabajado en desarrollo de infraestructura con normas. Lamentablemente no había normas nacionales. Ahora que estamos en la época, en la libre competencia, el ingeniero Tomás Palma lo ha dicho, ha leído simplemente la ley de telecomunicaciones que nos norma actualmente. Y esa ley de telecomunicaciones se basa en la competencia, en la oferta de servicios. Sin embargo, estas normas, el cumplimiento las supervisa el Ministerio. Si ustedes analizan la ley de telecomunicaciones vigente, van a ver que no existe en ninguna parte de la ley la
supervisión sobre tecnologías. No le exige a ningún operador que ponga la tecnología A, B o Z. Y es por eso que en este momento ustedes ven que hay una controversia en que si yo estoy ofreciendo 3G o 4G o 5G, no sé qué G, porque simplemente no hay una definición técnica, porque en la ley no existe nada. El operador puede hacer lo que quiera con la tecnología. ¿Quién es el otro organismo que supervisa esto? El otro organismo es OCITEL. El OCITEL tiene doble control: control económico, control de tarifas, y además de eso, lo más importante, también tiene que supervisar la parte técnica. Cuando el ingeniero Reinaga hablaba de que tenía problemas, por ejemplo, para el internet allá, todos nuestros servicios ahorita están amarrados con lo que se llama la tecnología digital. Entonces cualquier servicio, sea voz, datos o cualquiera, se digitaliza previamente y se lanza en un tren de bits por cualquier medio. Pero eso deben cumplir un control de calidad técnico. Y ese control de calidad tiene que ser no menor que un bit error rate, o sea, un error de bits, que es 10 a la menos 7 como mínimo. La pregunta es, ¿OCITEL lo hace? No, porque no tiene los medios para hacerlo. ¿Hay otros organismos de Estado que sí lo tienen? Sí. El caso de INICTEL. INICTEL es una dependencia del Estado que pertenece a la universidad, sí lo tiene. Entonces el Estado tiene medios, tiene entidades que pueden hacer esto. Sin embargo, no hay coordinación, porque no hay un plan nacional de telecomunicaciones que analice no solamente la parte normativa, que está lógicamente coto de los abogados, la parte técnica está al criterio de los operadores. Entonces, creo yo que esa es una de las razones. La privatización ha llevado como consecuencia la reventa de servicios. Los operadores, especialmente el dominante, en ninguna parte del mundo es un productor de tecnologías. Ellos compran tecnologías y las hacen instalar, ni siquiera con ingenieros peruanos. Viene el ingeniero de fábrica con los equipos, a los ingenieros los toman para ser operadores y no hay ninguna labor de ingeniería. Sin embargo, compran servicios y revenden servicios. Su función es simplemente mercado de servicios, porque así lo dice la ley. No, la ley no dice otra cosa, sino estamos en una competencia del mercado de los servicios. Felizmente ya en el Congreso se está generando una iniciativa para hacer una nueva ley de telecomunicaciones, puesto que la vigente ya no es vigente, porque adolece muchas fallas. Entonces yo creo que hay varias oportunidades. La reglamentación de la ley de banda ancha, que ha indicado el ingeniero Bazán, nos permite entrar a trabajar en ese tema. En la reglamentación deben ponerse los puntos que en este momento están un poco en el aire. Y en la nueva ley de telecomunicaciones se tienen que tomar todos los aspectos posibles. Entonces, mire, no sé si eso contesta mi pregunta o no. Muy agradecido, ingeniero Menacho. Contesta la pregunta. Muy bien. Otra pregunta, por favor, de los asistentes. Ingeniero Mendoza. Buenas noches a todos. Querría hacer una acotación haciendo un poquito de ironía. Dice el dicho universal que los sabios deliberan y los necios deciden, ¿no? Entonces, yo lo que quería hacer presente es, teniendo en cuenta que nuestro país, en sus 3 regiones terrestres, vamos a llamarle, no lo de la marítima, es un medio de atracción del turismo, y algunas veces, los diarios publican noticias a veces pasados ya del momento crítico. Entonces, teniendo en cuenta el turismo, los viajes, esas cosas, si la banda ancha pudiera permitir a los diferentes dispositivos electrónicos que hoy día cuenta la competitividad, si pueden ser oportunos en cubrir alguna predisposición de un auxilio, ¿no? Porque a veces se produce una desaparición y después de algunas horas recién se conoce la sospecha del caso. Gracias. Muy bien, la pregunta, ¿alguno la contesta?
Sí, sobre el aspecto del turismo, que es una actividad sin chimenea, y tenemos un país pues hermoso, con mucha tradición, que muchos de nosotros no la conocemos. Pero el turismo requiere de infraestructura vial, eléctrica, de hoteles, de comunicaciones. Actualmente, para ganar el mercado, bueno, estamos en estos momentos en unas buenas condiciones macroeconómicas, pero no hay cultura para cuidar el turismo. Estamos viendo que los asaltamos, ¿no? Le robamos. Pero los turistas del Japón, del Asia, de Estados Unidos, de Europa, lo primero que hacen antes de llegar a un país es escoger el país donde van a pasar sus vacaciones. Consultan si hay internet, consultan si ese hotel tiene posibilidades de siempre comunicarse, enviar sus fotos, enviar sus correos, para estar siempre conectado con su familia, con su trabajo, etcétera, etcétera. De modo que la información y las telecomunicaciones, que es el soporte, la parte estructural de la información, y cuando hablamos de información hablamos de la seguridad de la información. Seguridad de la información, así como estamos nosotros y vemos a cada rato el chuponeo, en el caso de la telefonía fija, alámbrica, también vemos en las comunicaciones móviles, y existen equipos, para rastrear, traquear las frecuencias y escuchar. Lo mismo, existen formas de cómo tomar las comunicaciones alámbricas, puesto que estamos viendo en las fotos que hemos visto que en las zonas urbanas los cables, en lugar de ser subterráneos, son aéreos, y vemos que hay un enrollado que pasa muy cerca cruzan de una cuadra a otra, cruzan por las azoteas. Las azoteas pues fácilmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de turismo, necesitamos comunicaciones, fundamentalmente, como decía el usuario, el cliente externo, o incluso los nacionales, ¿no? Si nosotros queremos ir al Cusco, queremos ir a Arequipa, vemos el costo del pasaje, pero también buscamos un hotel cómodo, sin pulgas, pero que tenga comunicaciones. Gracias. Sí, para complementar lo que ha dicho el ingeniero Bazán, le puedo decir algo. Lo que usted ha dicho, que información es la teoría básica de la información, los estudiantes lo saben, la teoría de Shannon. La información, si no es oportuna, ya no es información. Entonces, porque ya la conocen, por algún medio, sea por medios vocales o por cualquier medio, ya llegó la información. Entonces, si usamos los medios electrónicos, tardíamente ya no es información. Bueno, pero contestando específicamente a su pregunta, le diría yo de que le voy a poner como ejemplo un caso. Cuando el presidente Toledo quiso juramentó y hizo una segunda ceremonia de juramentación en Machu Picchu, él dijo: yo quiero tener una reunión en Machu Picchu. Y entonces ahí se pusieron en un problema tremendo los operadores. ¿Por qué? Porque a Machu Picchu no hay manera de comunicarse ni por internet ni por ningún medio. Entonces inmediatamente se movilizaron todos y instalaron una estación inalámbrica, una base inalámbrica de celular en el complejo arqueológico de Machu Picchu. Por supuesto había que camuflarlo porque había que trabajar con el Ministerio de Cultura, que es un patrimonio nacional, que no se... Bueno, se superaron todas esas cosas, pero se acabó. Pensamos que esa estación se iba a quedar permanentemente para dar ese soporte que está pidiendo el ingeniero. Sin embargo, al día siguiente estaba desmontado todo y en Machu Picchu ya no tenemos nada en este momento. Es por eso, porque el operador o los operadores están viendo esto con criterios exclusivamente de rentabilidad. Y
Y Machu Picchu seguramente no tiene la rentabilidad que ellos esperan para tener una estación permanente. Entonces eso le prueba que la solución tecnológica existe. Lo que pasa es que tenemos que lograr que esas soluciones transitorias sean reemplazadas por soluciones permanentes. Por eso les decía, los métodos inalámbricos resuelven un problema y crean mercado. Pero una vez que ya el mercado existe, en ese momento al operador le va a interesar. Y entonces vienen las otras tecnologías para entrar a ese mercado. Entonces, miren ustedes, yo creo que los jóvenes profesionales tienen un campo abierto en el sector profesional, porque tenemos cualquier cantidad de pueblos, más de 50.000 pueblos que no tienen comunicaciones. Yo estoy seguro que si sacan una concesión para un pueblo determinado, a lo mejor no es rentable en el momento, pero cuando empiece a generarse la necesidad, y además de eso sirva de apoyo al desarrollo de la región, inmediatamente el operador les va a ofrecer el oro y el moro para comprarles esa concesión, porque es así. Los medios inalámbricos abren mercado, pero no podemos quedarnos con una apertura de mercado instantánea, tenemos que ver soluciones también permanentes. Entonces ambas cosas van de la mano, y eso es lo que hace en cualquier país del mundo. Gracias. Muy bien, son las 9:15. Una última preguntita. A ver, si fuera tan amable. Sí, buenas noches, compañeros. En primer lugar, saludo a esta institución nos une a algunos profesionales. La trayectoria que haya tenido posiblemente hizo que este código se realizara, enfocándome en la gran tarea que tuvo. Aprovechando este momento, saludarle por su aniversario, que estaremos al tanto, luego de haber conocido, primera vez que vengo a esta institución, invitado por el ingeniero César Bazán. Tenemos una comitiva y es interesante el planteamiento. Junto con ustedes creo que se logrará. Enfocándome el tema, a la pregunta del ingeniero Menacho, que es, parece el que ha tenido mayor enfoque y junto con un grupo mayor a hacer el código. Nos preocupábamos ya la nueva generación en lo que corresponde. Si bien es cierto que la electricidad vino primero y luego electrónica y comunicación, la pregunta que por ahí, ¿por qué? No se vino como una avalancha esto, y no tuvimos esas normas como lo que estamos encontrando los nuevos integrantes de la tecnología, y buscamos el porqué, y ahora encontramos el porqué. Revisamos resoluciones ministeriales, decretos, leyes, todo disgregado por difícil para unirlos. Entonces tenemos un problema en este campo de telecomunicaciones. Gracias a sus iniciativas es que se va a lograr algo que se estaba quedando olvidado. Enfocándome en la consulta y la pregunta, el ingeniero Menacho era, ¿tienen experiencia en esto del Código Nacional? ¿Sabrá poder irnos el procedimiento para poder llevar a cabo? Porque se ha visitado a diferentes instituciones, cada ministerio tiene su forma y su procedimiento independiente. El método, la forma posible que se podría como estrategia realizar en tiempo, la dificultad que se presentaría. Supongo que como en esto, pues vamos adelante en esta nuevo código. Tenemos todavía una parte electrónica, diferentes rubros, que nos discierna en ese sentido el procedimiento, el proceso, cómo poder llegar y en el tiempo,
es un congresista, universidades, asociaciones, tiempo para poder lograr. Sí, muy bien. Veo que la pregunta la ha dirigido al ingeniero, pero me gustaría que nuestros panelistas también participen. Así que primero le doy micro al ingeniero Menacho, pero por favor, ingeniero Palma, ingeniero Bazán, participen también, porque me parece que en la respuesta vamos a sintetizar la razón de ser de esta reunión. Muy simple. La estrategia que ha mencionado el ingeniero Bazán resume todo. Hay instituciones que están ligadas a este campo. Por ejemplo, el INISTEL. El ingeniero Palma es el director ejecutivo de INISTEL. Y ustedes saben que es la entidad que pertenece a la UNI y que tiene, digamos, la responsabilidad tecnológica en el país en materia de comunicaciones. Tenemos el Colegio de Ingenieros, tenemos la EP y tenemos sobre todo la universidad. No nos olvidemos de que las cosas nacen por iniciativa de los estudiantes, bien conducidos. Entonces la respuesta está dada en coordinar estas acciones con estas entidades que he mencionado, como lo ha mencionado el ingeniero Bazán, y yo diría que el núcleo principal de trabajo y el que va a hacer posible esto van a ser los estudiantes de la universidad. Sí, antes venía conversando con los miembros de la AEP Rama Estudiantil, recordando cómo se elaboró el primer código eléctrico del Perú, el año 60, fue a través de discusiones en la universidad. La universidad no solamente es un lugar donde uno recibe información, conocimiento, es un lugar de discusión en el que el alumno tiene que también aportar, tiene que proponer, no soluciones para la realidad nacional. En ese entonces la realidad nacional pues estaba pues de un código eléctrico que permita pues desarrollar el sector eléctrico. Ahora vemos que la realidad pide el desarrollo de las telecomunicaciones. Es por eso que la universidad es un punto en el que de discusión, de propuestas para este nuevo código de televisión del Perú. Gracias. Quisiera, sobre ese punto, me estoy recordando de ese general chino Sun Tzu, de entre las estrategias, menciona de que cuando se va a combatir, nunca combatas cuando el enemigo está en lo alto. En estos momentos, lo que recomienda es que lleguemos al mismo nivel, a nivel de Congreso, a nivel de Ministerio, a nivel de las entidades que son las responsables de formular, de redactar y hacerlas cumplir estas normas que son, pues, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Vivienda, el OCIPTEL, y la fuerza que impulsaría serían pues las universidades, el Colegio de Ingenieros, pero sería como cooperación. Naturalmente que sabiendo cómo marchan nuestras instituciones del Estado, sería bien que estas instituciones como el Colegio de Ingenieros, la AEP, la universidad, nos juntáramos y redactáramos ya un esquema, un borrador, y por alguna iniciativa que tenga alguna de estas instituciones presentarlas al Congreso a fin de que se convierta en ley. Ese sería uno de los mecanismos o estrategias para cumplir con lo que ha hecho Sun Tzu, el gran general estratega chino. Muy bien, muy agradecido, ingeniero Bazán, ingeniero Menacho, ingeniero Palma. Yo he recibido el encargo del presidente de la AEP de, además de moderador, ser el relator de la reunión. O sea, me comprometo con la ayuda de la grabación que se está haciendo, con la ayuda de las exposiciones que me van a entregar, hacer una relatoría de 1 o 2 páginas. La voy a poner primero a consideración de nuestro conferencista y panelistas, y a la hora que eso esté más avanzado, me voy a permitir dirigirle a los asistentes a esta reunión ese borrador para recibir sus opiniones. Ese documento se lo entregamos a la presidencia de la AEP y estoy seguro que va a acudir a las instancias del sector para dar un mensaje de cómo en una reunión un martes 8 de enero
del 2013, conmemorando el septucentenario. Muy bien, me hablaba el ingeniero Luis Rivero de no deberíamos decir el setentavo, ¿no? Así de que como parte de ello, ingeniero Zelada, nos comprometemos a hacer un documento que puede estar una semana para nosotros, una semana para nuestros asistentes. En 2 semanas usted podría tener un documento. No me queda sino agradecerle a nuestro expositor, a nuestros panelistas, y pedirles por favor que me acompañen con un fuerte aplauso en señal de agradecimiento. El ingeniero Zelada, como presidente de la AEP, va a hacer entrega de certificados de agradecimiento a nuestro expositor y panelista. Primero, el ingeniero Jorge Menacho. Sube, Manuel, por favor, para la foto. Ingeniero Palma. Sí, me parece, sí. Para las fotos, Manuel, por favor. Quiero hacer hincapié que los 3 ingenieros, conferencistas y panelistas son socios de la Asociación Electrotécnica Peruana. Está invertido. Muy bien, ingeniero César Bazán. Muy bien. Ingeniero, muy agradecido. Juntar a los